El bombardeo de Dresde es una de las operaciones militares más controvertidas de los aliados en la Segunda Guerra Mundial y tuvo lugar entre el 13 y el 15 de febrero de 1945, apenas 12 semanas antes de la capitulación de la Alemania nazi. Este evento, marcado por una devastación masiva y la pérdida de un número significativo de vidas civiles, sigue siendo un tema de intensa discusión y reflexión en la historia militar y ética. Os contamos esto y mucho más a continuación. Soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Dresde, conocida como la Florencia del Elba, era famosa por su incomparable belleza arquitectónica y su rica historia cultural. Antes de la guerra, la ciudad era un centro neurálgico de arte, historia y cultura, hogar de monumentos icónicos como la iglesia de Nuestra Señora, Frauenkirche, y el Palacio Schwinger, o la Ópera Semper. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, Dresde también se había convertido en un centro de transporte y comunicaciones crucial para el esfuerzo bélico alemán, lo que la llevó a ser un objetivo estratégico para los aliados. La operación comenzó la noche del 13 de febrero de 1945, cuando la Real Fuerza Aérea Británica, la RAF, lanzó una serie de ataques aéreos sobre Dresde. Esta primera oleada fue seguida por una segunda ronda de bombardeos en la madrugada del 14 de febrero y posteriormente por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la USAF, el 15 de febrero. Se calcula que durante la operación entraron en acción más de 1.000 bombarderos pesados que dejaron caer sobre Dresde cerca de 4.000 toneladas de bombas altamente explosivas. La combinación de estas con dispositivos incendiarios crearon un voraz incendio que arrasó gran parte de la ciudad, especialmente su valioso y monumental centro histórico. Los ataques provocaron incendios tan intensos que generaron las llamadas tormentas de fuego. Se trata de un fenómeno poco común en el que un incendio adquiere tal intensidad que crea y sostiene su propio sistema de vientos, exacerbando aún más la destrucción. El número exacto de víctimas sigue siendo muy difícil de precisar y objeto de debate. Algunas estimaciones sugieren que entre 25.000 y 40.000 personas perdieron la vida en esos 3 días, la mayoría de ellas civiles. El bombardeo de Dresde no solo causó una enorme pérdida de vidas, sino que también destruyó el 75% del centro histórico de la ciudad. Se aniquilaron edificaciones que habían resistido siglos de historia. La Frauenkirche, uno de los símbolos de la ciudad, se derrumbó por completo después de 2 días de bombardeo intenso. La decisión de bombardear Dresde ha sido ampliamente criticada y sigue siendo un punto de controversia. A principios de 1945, los aliados acordaron realizar un golpe decisivo en la guerra contra Alemania. Por el frente oriental, el ejército soviético se preparaba en febrero y marzo para lanzar el ataque final sobre Berlín. Por el frente occidental, el proyecto de los aliados consistía en llegar a la cuenca del Ruhr. La clara superioridad aérea del ejército aliado era clave para preparar el terreno al ataque decisivo y posterior ocupación de Alemania. Con el fin de destruir objetivos militares, de comunicación, administrativos y de producción, así como minar la moral de la población, los aliados decidieron bombardear varias ciudades alemanas hasta reducir algunas de ellas a escombros. No fue hasta la conferencia de Yalta en febrero de 1945 cuando los aliados señalaron a Dresde como un objetivo fundamental. Debían acabar con el nudo de comunicaciones y centro productivo de primer orden del frente oriental para impedir la reubicación y refuerzos de tropas alemanas. En última instancia, pretendían adelantar el final de la guerra. Dresde era por entonces la 7ª ciudad de Alemania en importancia y junto a Breslau la única del Imperio Alemán que todavía no había sufrido bombardeos. En la madrugada del 13 al 14 de febrero de 1945 y en una primera oleada de bombas, en menos de 20 minutos, la RAF había incendiado 3/4 partes del centro histórico de Dresde. 3 horas después del primer ataque y de noche cerrada, una segunda oleada dejó caer sobre la ciudad un total de 650.000 bombas incendiarias que provocaron un incendio visible a 100 kilómetros de distancia y la devastación total de la mayor parte de la ciudad. Las fortísimas temperaturas que se alcanzaron derritieron el vidrio y el metal. El remolino creado por el monstruoso consumo de oxígeno succionó hacia su interior todo lo que se encontraba, incluyendo objetos y personas. Muchas murieron calcinadas, de shock térmico o de sobrepresión, o asfixiadas en los refugios por los gases de la combustión o la falta de oxígeno. Los supervivientes que resistieron en las bodegas
o consiguieron salir, quedaron traumatizados para el resto de sus vidas. La ciudad quedó completamente destruida e intransitable. El 70% de su tejido industrial e infraestructuras destruido, incluido el uso de gas, agua o electricidad. Más de 200.000 viviendas reducidas a escombros, la mayor parte de sus fábricas inutilizadas y un patrimonio histórico ingente de un valor incalculable en edificios y objetos histórico-artísticos destruido por completo, irrecuperable. Algunos historiadores y analistas han argumentado que el bombardeo fue innecesario desde el punto de vista militar, dado que Alemania ya estaba en el camino de la derrota y que Dresde no era un objetivo militar crítico en ese momento. Otros sostienen que, dada la posición estratégica de Dresde en las rutas de transporte y su uso como centro de comunicaciones, el ataque estaba justificado dentro del contexto de la guerra total. Además de las pérdidas humanas y materiales, el bombardeo de Dresde ha sido condenado como un acto de guerra que violó los principios de proporcionalidad y discriminación, principios clave en el derecho internacional humanitario. Estos exigen que los ataques estén limitados a objetivos militares y que el daño causado a los civiles sea proporcional a la ventaja militar obtenida. En los años posteriores a la guerra, el bombardeo de Dresde ha sido objeto de un intenso escrutinio y ha servido como un caso de estudio en debates éticos y morales sobre la guerra y el uso de la fuerza. Ha planteado preguntas profundas sobre la justificación de los ataques aéreos contra ciudades y la distinción entre combatientes y no combatientes en conflictos armados. La memoria del bombardeo sigue viva en la ciudad de Dresde, donde cada año, el 13 de febrero, se conmemora este trágico evento. La Frauenkirche, que se derrumbó tras los bombardeos, fue reconstruida meticulosamente después de la reunificación de Alemania y reabierta por fin en 2005. Hoy sirve como símbolo de reconciliación y renacimiento, recordando a las generaciones futuras las consecuencias devastadoras de la guerra. En conclusión, el bombardeo de Dresde se mantiene como un episodio dramático en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Aunque algunos lo defienden como una necesidad militar, para muchos representa una vergüenza en la historia del ejército aliado, un recordatorio sombrío de los costos humanos y culturales de la guerra. Por cierto, no podemos concluir este episodio sin recomendar la maravillosa Matadero 5, Slaughterhouse 5, del escritor estadounidense Kurt Vonnegut, una novela inspirada en su experiencia como superviviente del bombardeo cuando era prisionero de guerra en Dresde. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. No olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.